Hola, bienvenidos a eCommunity. En este vídeo vamos a mostrar cómo puedes registrarte y empezar a usar la plataforma eCommunity en pocos minutos para certificar datos en blockchain. Empezamos aquí, en la web principal, donde encontramos el acceso a la plataforma haciendo clic en este botón, que nos va a llevar a la página del login donde puedes acceder a tu panel de control IBS o si todavía no tienes una cuenta, registrarte. Veamos lo sencillo que es. Rellenamos este breve formulario con tu email, contraseña y datos de tu empresa. Antes de terminar el registro, dedica un tiempo a leer atentamente los términos de uso y la política de privacidad, y ya estamos listos para comenzar. Accedemos a nuestra cuenta con el email y la contraseña. Una vez en el panel de control, veremos un banner pidiendo los datos de una tarjeta de crédito para activar la suscripción a nuestro servicio, pero no es un paso obligatorio, así que de momento podemos seguir adelante. Antes de hacer nuestro primer registro en blockchain debemos crear una firma. La firma sirve para crear una identidad digital relacionada a la identidad legal, para que tengamos la garantía de autoría y propiedad de los datos que sean certificados. Eso nos aporta seguridad legal a los registros. Puedes crear dos tipos de firmas, de persona física o jurídica. El proceso es muy similar para ambos casos, por lo que para empezar vamos a crear una firma de persona física. Para ello, escogemos un nombre para nuestra firma y una contraseña para encriptar los datos de la identidad. Es muy importante apuntar esta contraseña en un lugar seguro, ya que será necesaria para desencriptar los documentos y comprobar la identidad del firmante. Cuando terminemos de rellenar todo, pinchamos en el botón para empezar la verificación de identidad, que nos redireccionará al proceso automático de verificación de identidad. Elegimos el tipo de documento que utilizaremos. Aceptamos los términos y condiciones y damos permisos a nuestro partner para acceder a la cámara del ordenador. Si no tienes cámara, también puedes hacer el proceso por medio de un dispositivo móvil. Una vez iniciado el proceso de verificación, deberás seguir los pasos e indicaciones que aparecen en la parte inferior. Una vez creada la firma, podemos confirmar su estado aquí y ver que el registro está completado. Ahora, para hacer un registro en blockchain o evidencia, como lo llamamos aquí en eCommunity, es solo ir a Nueva evidencia. Lo primero que necesitamos escoger para nuestra nueva evidencia es un título, que irá grabado en la certificación para que podamos identificarla más tarde. También necesitamos escoger una o varias firmas con las que se firmará la evidencia. Las firmas tendrán su reflejo en blockchain mediante un enlace a los documentos de identificación encriptados de los firmantes. Después podemos agregar texto o archivos con un límite de 2 MB. Este contenido no está almacenado tal cual, sino que recogemos la huella digital de cada archivo y texto en forma de checksum. Si os fijáis, aquí al lado podemos comprobar exactamente lo que veremos en el registro en blockchain una vez terminado el proceso. Cuando tengamos todo el contenido a certificar, seleccionamos Certificar evidencia y ya está. Podemos hacer clic aquí y veremos el listado de todas las evidencias que tenemos en nuestra cuenta. Y podemos comprobar que todo se procesó correctamente. Aquí podemos verificar el registro y obtener más información sobre la evidencia, la red donde se hizo y su hash en la blockchain. Podemos también desglosar más detalles sobre la evidencia, como el número de bloque y confirmaciones, así como generar un PDF con los datos de la transacción, que podemos descargar o imprimir. Si queremos, también podemos acudir al explorador propio de la red en la que se hizo la transacción y confirmar todos los detalles que antes comentábamos. Al estar en una cuenta freemium, la evidencia se realiza en una red de testnet, pero una vez se contrata el servicio, todos los registros se realizan en la mainnet. Si bajamos hasta aquí, en Input Data, y cambiamos el formato de visualización de los datos, podemos ver exactamente lo que se guardó en la blockchain, el identificador de la firma y donde podemos encontrar su identidad, el título de la evidencia y la información del contenido, exactamente como la vimos en el momento de hacer el registro. Eso es lo básico que necesitas para empezar a registrar en blockchain con la plataforma de eCommunity, pero hay mucho más. En API y documentación encontrarás toda la información técnica que necesitas, incluso videotutoriales detallados como este en los que enseñamos cómo conectarse a nuestra API. Con eCommunity puedes llevar el potencial de blockchain a todos tus proyectos de manera muy sencilla.